Buenos días, mis queridos agentes de viajes. Estamos sumamente contentos de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues ahora tenemos una notición porque GMS, que es una agencia de representaciones, de relaciones públicas y de muchísimo más, preocupado siempre por apoyar a todos los destinos turísticos, ahora está muy ocupado en promover y reactivar el turismo nacional. Entonces, nos pidió que a través de Club ATC hiciéramos esta serie de transmisiones en reactivar el turismo en México. Y pues para eso estamos súper contentos, porque vamos a empezar con Jalisco. Creo que Carlos no está por ahí, pero bueno, estamos con el secretario de Turismo, Germán Rallis. Muchísimas gracias, Germán, por aceptar esta invitación de GMS, reactivando el turismo en México. Y pues qué gusto que estemos empezando con Jalisco y que nos platiques pues todo el tema de protocolos, el tema de carreteras, el tema de circuitos carreteros, el tema de nuevos productos. Así es que pues muchísimas gracias, Germán, y bienvenido a Club ATC por GMS. Muchas gracias, Alejandra. Yo agradecido siempre de poder compartir con ustedes, saludar a todos los agentes, a las agencias de viajes, de manera en que podamos charlar un momento de qué estamos haciendo, qué está pasando, qué está sucediendo, no solamente en Jalisco, sino en el entorno que tenemos complejo a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial en la industria turística, pero también pues poder charlar con GMS y agradecerle mucho esta posibilidad y obviamente pues a todo tu equipo, de manera que podamos tener una conexión directa con todas las agencias, con toda la industria. No, hombre, nosotros encantados, no sé, ya sabes, esto es en vivo. Algo pasó que Carlos se nos desconectó, algo, creo que le falló algo en la internet, pero en unos momentitos seguramente lo vamos a tener. Y bueno, pues principalmente agradecer a todas las agencias que se están conectando a nivel nacional, tanto en Guadalajara, en Ciudad de México, en Mérida, en toda la República y también en Sudamérica. Entonces, pues esta plática va a ser tanto para México, agencias de viajes mexicanas, como para agencias de viajes en Sudamérica. Entonces, pues a mí me encantaría que nos empezaras a platicar, Germán, ¿cómo ha sido todo este tema de los protocolos, de todo lo que ha trabajado Jalisco para mantener la integridad y la salud de todos sus visitantes, tanto jaliscienses como nacionales como extranjeros? Sí, cómo no. Mira, decirte que desde que inició toda esta contingencia sanitaria, llamémoslo así, esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se empezaron a generar procedimientos o lineamientos tanto internacionales como federales, de manera que pudiéramos hacer frente a una situación inédita y también que la desconocíamos en su momento. Sabíamos lo grave que estábamos enfrentando, una situación de salud pública compleja y que teníamos que tomar decisiones, determinaciones de Estado, los cuales se iniciaron con procesos o estrategias que se implementaron, y vale la pena decirlo, aquí en Jalisco por parte del gobernador Enrique Alfaro, de manera que pudiéramos generar el aislamiento social, ese famoso término que de alguna manera es la primera estrategia que se hace cuando se tiene una epidemia, es decir, mantente replegado, mantente en tu casa, de manera que podamos cortar cuando menos las cadenas de contagios o identificar los polos potenciales de contagio. Esto fue sucediendo los primeros meses de marzo, abril, con una caída tremenda en la industria turística, de manera que prácticamente nos llevó al colapso en esta situación y nos permitió entender a lo que nos estábamos enfrentando. En el estado de Jalisco se tomaron determinaciones muy específicas de aislamiento, incluso de movilidad social. Se hace un análisis, un estudio donde los expertos empiezan a determinar qué acciones o qué actividades deben de generarse y cuáles no, para evitar que la movilidad social se dé y que esto pueda generar mucha gente en la calle y obviamente generando también posibilidades mayores de contagio. Esto vino sucediendo en los diferentes meses, se estuvieron insistiendo en una estrategia de pruebas, pruebas y más pruebas, de manera que pudiéramos incluso detectar en temas de salud pública pues toda esa posibilidad de identificar los polos de contagio, que eso es lo más importante, saber, como bien conocemos, hay muchas personas que pudieran ser asintomáticas y que sin ni siquiera saber
pues pueden generar una gran cantidad de contagios. Esto en el tema de salud pública se estuvo generando siempre acompañados de una mesa de salud, pero nos llevó también a un dilema de gobierno, tomar decisiones en dos ámbitos. Uno, evidentemente, el tema de salud pública, pero por el otro lado, el impacto de la economía que se estaba teniendo. Vivimos en una economía en donde el autoempleo, en donde en muchos esquemas de informalidad trabajan millones de personas, no únicamente en Jalisco, sino hablo de todo el país, y no podíamos sostener de alguna manera posibilidades de poder tener cerrada la economía y de alguna manera únicamente hacer frente al tema de salud pública. Se empezó a determinar qué tipo de actividades podrían ser susceptibles de estar abiertas y poco a poco ir abriendo estas actividades económicas de manera en que la gente pudiera tener que llevar recursos a su casa. Eso es un tema que se escucha sencillo, pero que puso en jaque precisamente no solamente economías en Jalisco, en México, sino en el mundo. Quiero decirles que esta pandemia, porque luego de repente hay muchas voces, muchas visiones, pero lo que es real es que esta pandemia ha puesto en jaque a economías de primer mundo, ha puesto en jaque a sistemas de salud y que se han tenido que tomar determinaciones muy complejas, muy difíciles, pero sí necesarias. Se buscó una estrategia de primera instancia, así como se buscó la reactivación económica. Por otro lado, se buscó reforzar la capacidad hospitalaria de manera que todos los jaliscienses tuvieran la posibilidad de ser atendidos de ser necesario. Por fortuna, los indicadores que siempre han manejado el gobierno del Estado, encabezados por el gobernador, en una mesa de reactivación, pero también en una mesa de salud que trabaja permanentemente, analizando todas las acciones que se van generando, en donde participan universidades, científicos, toda la academia y nos da la posibilidad de poder generar estrategias pues, que vayan de cara a mitigar el tema de la situación de salud que estamos viviendo. Dicho esto, pues se inicia con todo un proceso de análisis, de reactivación, en donde nos lleva a ver qué tipo de actividad. El turismo, y todo el mundo lo sabemos aquí, en ese me quiero referir específicamente, es una industria abierta, es una industria que mueve flujos de personas, que es una industria que recibe millones de personas. Jalisco significa en el ámbito del turismo uno de los liderazgos más importantes a nivel nacional. El 2020 terminamos con 32 millones de turistas y 6 millones de turistas internacionales. Tenemos diversos destinos, la diversidad de propuesta turística tiene Jalisco es muy importante, muy amplia, y eso genera pues que sea un atractivo muy importante. Dos marcas relevantes a nivel internacional, que es Guadalajara como tal, como la gran ciudad, como la capital adicionalmente, que convoca una gran cantidad de personas a hacer muchísimas actividades en el ámbito del turismo. Tenemos desde turismo médico, el turismo de reuniones, el turismo de negocios, el cual, no obstante, Expo Guadalajara se mantuvo cerrada en algún tiempo, hoy vuelve a generar actividad y evidentemente esto también trae una serie de acciones o sobre todo de actividades económicas relativas a la industria de las reuniones, en las cuales, si bien no estamos al nivel que algún día estuvimos, o cuando menos en enero estuvimos, sí es cierto que vamos retomando la actividad. Es importante aquí hacer un comentario. Hemos hecho con todo esto con mucha responsabilidad. Hemos apelado a la responsabilidad de la ciudadanía. Esto no lo podemos resolver únicamente de la perspectiva del gobierno, sino es gobierno e iniciativa privada, gobierno y sociedad, porque si bien es cierto, se pueden generar muchísimos elementos o lineamientos, pero sin embargo, si no está la contraparte, que significa sociedad o iniciativa privada, que tendrá que atender estos propios lineamientos, pues difícilmente podemos avanzar. Te pongo un ejemplo muy claro. Hay veces que nos cuesta trabajo hacer o nosotros mismos ponernos simplemente un cubrebocas, que es la primera acción para proteger nuestra salud y la de los demás, y de repente nos cuesta trabajo. Hay veces que vemos en la calle a familias completas sin el cubreboca, hay veces que vemos a personas de tercera edad sin el cubrebocas, y son elementos tan básicos que nos ayudaría a proteger nuestra propia salud y obviamente proteger la salud de los demás. En este tema sí quisiera dejarlo claro, porque finalmente creo que tendremos que vivir en esa llamada nueva normalidad, entender
que esto va para largo, no es a corto plazo. Bueno, ya lo vimos, llevamos prácticamente casi 8 meses desde que se decretó esta pandemia y hemos dado cuenta que no va a haber una solución mágica y que tendremos que forzosamente esperar a tener una vacuna. No hay otra situación, no hay otro medicamento en este momento que pueda solucionar un tema de contagio y evidentemente tendremos que transitar de aquí a que tengamos una vacuna, pues generar todas las acciones preventivas de manera que podamos pues garantizar cuando menos que estamos generando acciones, tanto el Estado como la propia iniciativa privada, para cuidar a nuestros huéspedes, a nuestros comensales, a nuestros visitantes o a nuestros clientes, porque aquí hablamos de todas las industrias. Dicho esto, también vale la pena decir que los protocolos que se implementaron se trabajaron en una gran mesa en donde está participando prácticamente la iniciativa privada en todas sus modalidades, en todos sus segmentos. En el caso de Jalisco, que vale la pena decirle que son muchos, está trabajando la academia en todas sus expresiones también, está trabajando los sindicatos, está trabajando la sociedad civil, de manera que podamos hacer un conglomerado en esa mesa con diferentes visiones. Ahí se empezó a trabajar con cámaras empresariales, a dibujar en su momento lo que serían los protocolos de acción de contingencia sanitaria, y son los mismos que se pudieron integrar y de manera muy clara poder planteárselos a toda la industria turística. Eso tiene que ver desde líneas aéreas hasta restaurantes, obviamente hoteles y todos los demás actores, turoperadores y prestadores de servicio. Nos dimos cuenta que los destinos que vendan confianza, que garanticen esa confianza, que sepas que puedes llegar a un espacio y que en toda esa cadena productiva están buscando proteger tu salud, pues tendrán que ser los destinos ganadores, porque también es cierto que por otro lado, una de las visiones más conservadoras, pudiera decirlo de esta manera, si me permiten el término, podría decir, pues no viajes, ese debe ser lo más fácil. Condición y una de las prácticas del ser humano más básicas precisamente es salir, conocer, distraerte. Tenemos 7 meses prácticamente las familias encerradas, pero adicionalmente hay grandes cadenas productivas que viven de la actividad turística. O sea, eso es una realidad. El tener cerradas prácticamente esas cadenas era tener limitadas de la actividad, no solamente económica, sino de ingresos a miles de familias que viven prácticamente la actividad turística. Y no hablo de las grandes industrias, no hablo de los grandes hoteles, hablo de los pequeños restaurantes, fondas, ventas de artesanías, turoperadores pequeños, guías de turistas, muchísima. Una cadena impresionante. Perdón que te interrumpa, Germán, pero ya por fin tenemos a Carlos de GMS, Carlos Allende. Nos fuiste, pero ya regresaste. Y eso pero aquí estoy. Ya saben, con todo este tema, justamente hablando del tema de la pandemia, bueno, de repente no podemos confiar tampoco tanto en la tecnología que nos juega estas pasadas. Mil disculpas. Gracias, Germán. Gracias, Ale, por el tiempo, por la oportunidad de estar platicando también con todos los amigos agentes de viajes, operadores que nos acompañan justamente de esta reactivación. Y muy interesante escuchar de tu voz, Germán, todo lo que está haciendo Jalisco en materia de la reactivación para el turismo. Así es. Y bueno, la verdad es que sí creo que Jalisco siempre ha estado muy atento a todo, tanto a cuidarnos como a reactivar la economía, que creo que eso, ahora sí que tú y el gobernador y todas las secretarías han estado muy juntos con esto. Y no sé si quieras agregar algo más de los protocolos, Germán, o ya nos empiezas a hablar de todas las maravillas que tenemos en Jalisco. Sí, comentarles nada más de manera muy rápida que estos protocolos siempre pusieron sobre la mesa que cualquier situación que pudiera poner en riesgo adicional a la comunidad se tendrían que revisar. Eso nos llevó al famoso botón de emergencia que hoy se está aplicando en el estado de Jalisco, y no es más que una acción proactiva que nos permita precisamente tomar decisiones preventivas. Hoy que sabemos qué tan letal es, hoy que sabemos la exponencialidad del propio virus, también entender que tendremos que ir modificando estrategias. Así está sucediendo en muchos países de Europa, incluso de América,
en donde han tenido que virar o dar un golpe de timón en las estrategias, y es lo que estamos haciendo. 14 días en donde se definieron ciertas actividades, no está cerrado el turismo, pero sí está acotado a horarios, en el caso de Puerto Vallarta, de lunes a viernes hasta las 8:30 de la noche, playas hasta las 3 de la tarde. En el caso del interior del estado, que tiene una diversidad turística muy importante de diferentes segmentos, de lunes a viernes a 7 de la noche y sábados y domingos cerrados. Eso quiere decir que tenemos que generar estrategias y acciones que vayan pues en pro de la salud de la comunidad. Esto se tomó bajo una determinación y un análisis que se dio de manera colegiada y que nos permitía de alguna manera hacer frente a esta situación que está viviendo a nivel nacional. Germán, perdón, nada más para remarcar, porque puede haber algunos amigos agentes de viajes que nos acompañen también desde Sudamérica, acotar que esto que tú mencionas en cuanto al tema de los horarios es por estos 14 días que se tomó la decisión de apretar el botón de emergencia, como así se le ha llamado, pero que la situación será evaluada para, esperemos que no vuelva a ocurrir, que baje el número de contagios y podamos ver a esta normalidad que hemos estado viviendo durante los últimos meses, ¿cierto? Sí, Carlos, mira, hay dos indicadores que se han puesto sobre la mesa y que son los que se están monitoreando de manera permanente. Uno es la capacidad hospitalaria, porque una de las estrategias que está buscando es que no haya un ciudadano que venga a visitar Jalisco, que sea de nuestras comunidades, que se quede sin atención. Por fortuna, en la reconversión hospitalaria que hicimos en el estado de Jalisco, nunca hemos rebasado prácticamente el 25% de capacidad. Entonces, en estos momentos está en el 22%, bajó la necesidad de tener hospitalizada a la gente, pero nos subió el ritmo de contagios. En ese momento fue cuando había mucha claridad. En el momento en que rebasara 400 contagios por cada millón de habitantes, en ese momento tendría que activarse este botón. Y esto hay que decirlo con mucha claridad. Los protocolos se están aplicando. En donde se detectó, y esto es por los académicos y por los científicos de la universidad, que se nos empezó a disparar el nivel de contagios, era, fíjate, en algo inusitado, en el segmento de los más jóvenes, de 14 a 30 años. Quiere decir que hubo un relajamiento en la aplicación de protocolos o en obedecer los lineamientos. Entendemos que, pues, a ver, ese segmento, el más joven, en el que estamos involucrados nosotros también, bueno, ya no tan jóvenes, pero o sea, están cansados, vamos, entendamos que no hubo vacaciones de verano, entendamos que todas las clases son virtuales, que están metidos en su casa todos los días, pues empezaron a acudir y empezaron a salir las fiestas en las casas privadas, empezaron a generar cierta actividad. Ahí es donde empezó a brincar los niveles de incremento en contagios. Es por eso que hoy, en estos 14 días, únicamente 14 días que terminan el día 13 de noviembre, se generó esto. Por fortuna, parece que está resultando, digo, aunque es rápido para medir, inició el viernes pasado, tuvimos un primer fin de semana ya con un control más exhaustivo de movimiento social, haciendo que perdurara la gente más en su casa, y tratar de nivelar potencialmente los niveles de contagio. Esto es precisamente para cuidar a la comunidad y obviamente quien nos visita. No están cerrados los hoteles, no están cerrados los espacios turísticos, lo que se está haciendo es que se está cuidando. Sí es importante que nuestros amigos de las agencias de viaje sepan, porque luego hay gente que me dice, oiga, entonces, ¿para qué viajar? Bueno, la determinación o decisión de poder ir de un lugar a otro, pues siempre dependerá de asumir una responsabilidad individual, y estamos convencidos de que habrá gente que por trabajo, que por deporte, que por sus diferentes segmentos en el turismo, porque habrá que decirlo, porque luego también cuando no hay mucha claridad, para quien nos pudiera escuchar de fuera o que no esté inmerso en la industria turística, asume que un turista únicamente es aquel que trae un traje de baño y un salvavidas en la mano, y no, hay diferentes segmentos y quiero decirles que estos diferentes segmentos generan muchos recursos y cadenas productivas muy importantes. La industria de reuniones es uno, el turismo de negocios, el cultural, el turismo médico que ya se empieza a dar. Mucha gente que viene, en el caso de Guadalajara, que tiene una gran infraestructura hospitalaria, empieza a recibir a miles de personas precisamente
porque vienen a atenderse o a generar una cirugía o alguna atención médica especializada, y eso empieza a generar un flujo de gente. Decirle a nuestros amigos de las agencias que seguramente ellos son parte de que Jalisco sea una de las potencias turísticas. Nosotros, en el caso de Guadalajara específicamente, recibe 12 millones de turistas al año. Estos 12 millones, prácticamente 1 millón de turistas al mes, vienen a hacer diversas actividades. Obviamente hay cartelera cultural, ya están abiertos algunos espacios culturales que permite que mucha gente venga. Viene mucha gente a hacer compras, viene mucha gente a pasar algunos días a la ciudad, que es muy atractiva, y obviamente el turismo de negocios o la industria de reuniones es una de las fortalezas no solamente en Jalisco, sino a nivel América Latina, y esa es la Guadalajara. Entonces es muy importante como ponerlo así en relieve para que la gente entienda que el turismo tiene muchísimas aristas, muchísimas segmentos, y que al final de cuentas todos van sumando a que generemos prácticamente una economía, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, de casi el 10% del Producto Interno Bruto. Así es que qué números tan interesantes. Y sí, digo, viajamos con la responsabilidad. Creo que es muy importante todo este encierro, pues poder salir y darnos un respiro, pero cuidándonos, obviamente. Yo estuve la semana pasada en Puerto Vallarta y la verdad es que los protocolos en todos los hoteles, los protocolos en todos los lugares que fui, son realmente muy buenos, que te ayudan a relajarte en este tema de vacación, pero también te ayudan, te dan seguridad de que vas a estar bien protegido, porque pues ahora sí que todos se pusieron las pilas y nada más depende de nosotros mismos de acatar las instrucciones y de no hacer más contagios, pero podemos seguir adelante con todo esto, Germán. Y pues si me lo permites, pues me encantaría que nos platicaras de nuevos productos, de todo lo que tiene Jalisco para México, para el mundo, para Sudamérica, de todo lo que podemos hacer, porque pues como bien dijiste, es un multidestino donde tenemos playa, montaña, selva, bosque, tequila, mariachi, bueno, tenemos todo, así es que me encantaría que nos platiques de todo lo que podemos venir a hacer a Jalisco. Sí, Alejandra, Carlos, con mucho gusto. Dicho lo anterior y que queda claro que los protocolos, como tú bien lo dices, son ejercicios de prevención y que no vamos a soltarle, que vamos a ir apretando en esos, y sobre todo buscamos hacer clic con quien nos visite, decir, ¿sabes qué? Ayúdanos a respetar esos propios lineamientos. Decirles que precisamente Jalisco es hablar de un México en identidad, en cultura y en tradición. Hablar de Jalisco es de diferentes regiones que le abonan mucho a esa visión precisamente de ese México que todo mundo quiere conocer, que es parte de la identidad, y para quien es extranjero, encontrar y reconocer precisamente esa visión del México, incluso de la época dorada del cine mexicano. Yo me he encontrado con gente de otros países en donde me decía, bueno, es que nosotros veíamos las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y cuando venimos a Jalisco me siento como en esa parte, como en esa escenografía precisamente de ese Jalisco rural, de ese Jalisco de charros, de mariachi, de tequila, de una gastronomía muy variada, pero sobre todo que le abona mucho precisamente a esa identidad y esa cultura que tenemos los jaliscienses, y que al final representa los íconos de la mexicanidad. Y digo, bueno, pues es que es precisamente aquí en donde se dieron con esos bellos paisajes que tenemos en diversas regiones de Jalisco, porque Jalisco prácticamente tiene en su diversidad pues precisamente ese valor turístico tan importante. Tenemos, y a mí me gusta mucho hoy resaltarlo, los Altos de Jalisco, una región bella, una región muy atractiva, pero una región muy rica en el ámbito agroalimentario, una de las regiones más importantes productoras de muchos productos que se generan en el país, precisamente salen de los Altos de Jalisco, pero adicionalmente tenemos elementos de identidad muy arraigados. El turismo religioso que se da en esas partes, en la parte de los Altos de Jalisco, y para poder hacer una referencia para quien no es de aquí y que nos esté escuchando, la parte de los Altos de Jalisco es la parte sur de Jalisco, se podría decir, pero sur yendo hacia la Ciudad de México. Nosotros tenemos una ruta muy clara y la gente la podrá ubicar. Nosotros estamos muy cerca, 2 horas y media más, cuando mucho, de Guadalajara a León, Guanajuato.
toda esa área que tienes que cruzar prácticamente para llegar a Guanajuato, rumbo a la Ciudad de México, es prácticamente los Altos de Jalisco. Estos Altos de Jalisco tienen una características muy importantes. Primero, su propia cultura, una cultura muy arraigada, una cultura que viene precisamente incluso de la época, y así se caracteriza la propia gente de los Altos, pues una gente muy trabajadora, digo, como lo somos todos los mexicanos y todos los jaliscienses, pero que tienen características muy especiales, y sobre todo en el ámbito del turismo religioso. Tenemos una fortaleza precisamente en una ruta muy marcada. Nosotros le llamamos la Ruta de los Altos, que adicionalmente de ser elementos tan importantes como nuestra capital religiosa, San Juan de los Lagos, como lo tenemos en Santo Toribio de Romo, y en toda una ruta de espacios religiosos que tienen una fortaleza y sobre todo una importancia mucho en cuestiones de fe. Adicionalmente, en la cuestión arquitectónica y en la cuestión histórica también tienen mucho que abonarle. Es muy interesante conocer esos espacios, porque adicionalmente al tema del turismo religioso, por otro lado también pues habla de la esencia del jalisciense, precisamente con su visión muy, muy mexicana, y es donde yo siempre digo que puedes ver a los charros, pero los charros trabajando, haciendo faenas de campo, en donde puedes ir a consumir productos prácticamente hechos en los ranchos, en donde el turismo rural es una fortaleza, y en donde puedes ir generando una ruta muy interesante. Yo, hoy que estamos promoviendo, y vale la pena aquí decirlo, una estrategia promocional que se llama Viaje en Corto, que precisamente tiene que ver con las experiencias que puedes tener tan cerca de tu ciudad y que tal vez ni siquiera sabías que las tenías. Eso es muy importante saberlo. De repente yo les digo que esta estrategia que hicimos con algunos otros estados de la República, como es Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, somos estados vecinos, estados que en nuestro propio tráfico regional se genera un gran flujo de turistas, y que tal vez hoy descubrimos cosas que teníamos tan cercanas que ni siquiera sabíamos, y que no es más que como los niños cuando les dices, a ver, saca de las bolsas lo que tienes, y te das cuenta que a lo mejor traían cosas que ya andabas buscando y que seguramente las traes ahí. Y encontramos que tenemos 32 pueblos mágicos precisamente en esta visión regional, el 25% de los que hay un potencial de población en diferentes ciudades que implican estos estados de 22 millones de personas, que adicionalmente a un flujo de turismo carretero muy importante, hemos ido poniendo experiencias sobre la mesa, de manera que el turista, en la confianza de ir en su vehículo, de encontrar destinos no saturados, destinos nuevos, experiencias nuevas, puedan ir encontrando precisamente en esa ruta. Y les pongo un ejemplo: Guadalajara, León, Guanajuato, como ya se los había comentado, son 2 horas y media, pero sin embargo hoy hemos puesto sobre la mesa actividades, contenidos y experiencias en los cuales puedes hacer 2 días y medio. Entonces tu viaje, que iba a ser de 2 horas y media, se convirtió en una experiencia de 2 días, en donde puedes descubrir viñedos en Jalostotitlán, en donde puedes descubrir una zona arqueológica bellísima y de las más grandes del occidente del país, que está en proceso de excavación, que se llama Teocaltitán, que tenemos precisamente diferentes santuarios como Santo Toribio Romo, que para que se den una idea, Santo Toribio Romo era uno de los santos mártires de la cristiada en Jalisco, y que hoy convoca cada año 6 millones de personas, tan solo a ese pequeño santuario. Bueno, pequeño lo estoy diciendo porque pues, es más chico que los demás, pero es enorme. 6 millones de personas. San Juan de los Lagos con su belleza. Tenemos Jalostotitlán, que es una experiencia, bueno, de pasarela. Tú te puedes ir un domingo a Jalostotitlán y prácticamente estás en Fashion Week, cualquier parte del mundo. Es un lugar, y se lo digo para los solteros que nos puedan estar escuchando, que se den la oportunidad de conocer los Altos de Jalisco, y seguramente su percepción va a cambiar y seguramente se van a vecindar por estos rumbos. Pero también tenemos una parte muy interesante, San Miguel el Alto, y vas recorriendo todas esas rutas, Cañadas de Obregón, donde tenemos la plaza de toros más antigua de México, que es parte histórica precisamente de ese México, en donde puedes ir reconociendo muchos de los elementos tan interesantes que habla de esa ruta.
Y de ahí quisiera irme a una que, bueno, adicionalmente a esto, que vale la pena que ustedes lo sepan, estamos trabajando muy fuerte en una ruta del tequila. La ruta del tequila que ustedes, la tradicional que ustedes conocen, es la ruta, obviamente, que te lleva al pueblo mágico de Tequila, Jalisco, un pueblo bellísimo que tiene una gran cantidad de destilerías y que efectivamente habla precisamente de la identidad tequilera que tiene Jalisco. Pero también los Altos de Jalisco aportan muchísimo en el ámbito de la ruta del tequila. Estamos diseñando en conjunto con la iniciativa privada y con los gobiernos municipales precisamente esa visión de la ruta del tequila gourmet, que tiene que ver con la Tierra Roja, que tiene que ver con los Altos de Jalisco y que es Tepatitlán, Arandas y Atotonilco. Son espacios en donde tienen una propuesta muy interesante en la producción de tequila y marcas muy reconocidas a nivel internacional, en donde también hay una gran producción de tequila y un gran posicionamiento. Todo esto enmarcado por un elemento que es fundamental. Tienes muchas actividades rurales, pero también tienes una gran cantidad de posibilidades de hospedaje en haciendas y casas rurales. A mí me ha llamado mucho la atención, más bien me ha sorprendido darme cuenta que en esos lugares puedes viajar a la historia, evocar lo que significaba el Jalisco antiguo de esos jaliscienses de las películas, y tienes unas haciendas increíbles que hoy se han convertido en hoteles boutique, en hoteles spa, y en donde puedes pasar unas experiencias muy agradables en el tema de hospedaje, pero también en el tema de alimentación. Restaurantes muy bien estructurados. En Tepatitlán, precisamente, es una sorpresa darte cuenta cómo hoy tienen instalaciones e infraestructura hotelera diferenciada precisamente a 40 minutos de Guadalajara, en donde puedes encontrar hospedaje de primer nivel mundial. Eso llama mucho la atención, el crecimiento que hemos tenido, pero por el otro lado también tenemos, bueno, la tradicional ruta del tequila, donde venimos trabajando de manera permanente. Alrededor de 1,5 millones de personas cada año visitan de diferentes maneras Tequila Jalisco con toda su ruta, de diferentes poblaciones que le han abonado en la historia del tequila, como es Amatitán, como es El Arenal, como son diferentes poblaciones que están en esta ruta precisamente, y que la puedes recorrer de diferentes maneras. Tenemos 2 trenes muy atractivos en donde puedes subir, puedes empezar a degustar, la fiesta precisamente empieza ahí, pero disfrutas algo que es muy importante y que pasa en Jalisco. En Jalisco disfrutas el trayecto y disfrutas el destino, porque en Jalisco tienes unos paisajes maravillosos. Para la ruta que tú decides recorrer, encuentras paisajes que te cautivan, pero adicionalmente encuentras destinos que te enamoran. Entonces eso es muy importante, y digo, no lo digo con el ánimo de ser arrogante, pero no todos los lugares lo tienen, no todos los estados lo tienen. Hay lugares que tienen lugares muy atractivos, preciosos, pero de repente los propios trayectos no son tan atractivos. Aquí disfrutas si tu viaje es por vía carretera, si te subes a tu carro con tu familia, hoy con la confianza de poder subirte y poder ir en familia, si vas vía camión, pero también vía aérea, disfrutas el destino, y hoy tienes una capacidad y una conectividad que vale la pena decirlo, importantísima. Guadalajara y Puerto Vallarta, 2 aeropuertos de primer nivel y obviamente internacionales que están en proceso de modernización, serán el hub aéreo más importante del occidente del país. Esto quiere decir que nos va a conectar a Guadalajara prácticamente y Puerto Vallarta, no solamente con destinos nacionales, sino internacionales de primer nivel, y sobre todo por lo que está sucediendo en otros lugares de la República. Entonces esto va a tomar a Guadalajara, pues precisamente como uno de los aeropuertos más importantes. Esto nos lleva también adicionalmente a una ruta muy cercana a Guadalajara, que es la Ribera de Chapala, un proyecto estratégico en el cual estamos trabajando por instrucciones del gobernador, de manera que podamos precisamente reconvertir este lago más grande de la República en uno de los atractivos más imponentes que podamos tener. Ya de por sí es su personalidad, el propio municipios de la Ribera, 7 municipios que tienen una oferta muy interesante gastronómica, de hospedaje,
en donde hay un diferenciador interesante y en donde hay lugares en donde hoy la comunidad norteamericana y canadiense que vive ya instalada prácticamente en la Ribera, en Chapala y en Ajijic, pues también se han integrado a la cultura y hoy puedes encontrar elementos muy interesantes de poder bailar alguna salsa, pero luego después música country con la gente que está viviendo, que viene de diferentes estados de los Estados Unidos y de Canadá, y poder entender esa biculturalidad que tienen los destinos. Encontrar que ya la gente se ha integrado de manera muy interesante y que tenemos primero un clima privilegiado y hoy tenemos elementos muy importantes. Fíjense que hoy tenemos viñedos, así como los tenemos en Jalostotitlán ya produciendo vino. Hoy tenemos un viñedo también prácticamente en la Ribera de Chapala, muy interesante, en donde hay vinos muy ricos y en donde pueden pasar una tarde fabulosa prácticamente con la vista del lago. Esto es muy interesante porque es una experiencia adicional que está teniendo la Ribera. Hoy tenemos campeonato de pesca de lobina, estamos trabajando para que el lago sea el atractivo fundamental con un turismo inteligente, siempre respetando el tema medioambiental y obviamente las culturas de los espacios, y decirle a la gente que es de fuera, que nos está escuchando, nos está viendo de diferentes partes de América, que prácticamente, y eso es un dato histórico que mucha gente no sabe, tenemos en la laguna de Chapala, en el lago de Chapala, que es el más grande de México, una pequeña isla. Esa isla se llama Mezcala. Mezcala es el único lugar en donde la resistencia prácticamente indígena en los tiempos de los españoles prohibió que pisaran, fue el único espacio en donde los españoles nunca tocaron tierra. Esa es la única espacio en México, en todo nuestro país, en donde la historia se da y es un lugar que vale la pena visitar. Después fue un presidio, pero finalmente hoy es un lugar que vale la pena dar una vuelta, es muy cercano, tienes obviamente que llegar de manera acuática, pues por lancha, y vale la pena conocer un lugar que tiene tanta historia. Adicionalmente te integra pues toda una ruta en donde más allá de la Ribera de Chapala, que también vale la pena decir, es visita obligada prácticamente para quien visita Guadalajara, tenemos 1,000 restaurantes registrados en este momento de todos los niveles en esa zona, con una gastronomía muy interesante, pero también con cocina de autor, que vale la pena decir que pues, es una experiencia muy interesante el poder integrarte y que sepas que hay de todos los niveles de hospedaje, que hay de todos los niveles de gastronomía, que te permite ir a caminar por sus calles empedradas, también con sus casitas, con sus tejas rojas, y que son de las poblaciones más importantes que tenemos prácticamente de la Ribera de Chapala, que está a 50 kilómetros prácticamente subiendo a la montaña de la Sierra Madre, precisamente de Mazamitla, pueblo mágico. Decirles a nuestros amigos de las agencias de viajes que Jalisco tiene 8 pueblos mágicos en diversas regiones. Tenemos uno de ellos que precisamente es Tequila, que esa ruta que les platicaba, que a la cual puedes llegar por tren, puedes llegar por vehículo, puedes tener muchas actividades. Tienes también Tequila Pueblo Mágico, que es un pueblo maravilloso, un pueblo precioso, pero prácticamente dentro de la ciudad inicias, pues cuando llegas a Guadalajara, de manera muy cercana a Tlaquepaque, a ese Tlaquepaque pueblito, que es uno de los pueblos mágicos de Jalisco, que evoca precisamente esos pueblos de antaño mexicanos, que es cuna de artesanos internacionales que hoy tienen un gran posicionamiento, que tienen una gran cantidad de galerías, de tiendas de artesanía, en donde puedes también tener una gran experiencia en el tema gastronómico, que es muy cercano prácticamente a la Guadalajara capital, prácticamente estamos en la zona metropolitana, entonces puedes diseñar tu propia ruta de pueblos mágicos. Puedes iniciar en Tlaquepaque, puedes llegar a Tequila a 40 minutos y de ahí puedes tomar la carretera que va a Guadalajara, a Puerto Vallarta, que precisamente va subiendo la Sierra Madre Occidental y que cruzas por 3 maravillosos pueblos mágicos que es Talpa, Mascota y San Sebastián del Oeste. Estas 3 poblaciones, aparte de que tienen sus elementos muy interesantes, el primero de ellos Talpa no solamente es un pueblo mágico, sino es una capital también religiosa de la Sierra Occidental, en donde año con año convocan millones de peregrinos que van precisamente a venerar a la Virgen de Talpa y que es una maravilla poder caminar por sus callecitas
y en donde ves una gran cantidad de peregrinos que prácticamente año con año caminan de diversos lugares, porque ahí, pues bueno, el gran tema es que sea caminando y que sea un sacrificio que ofreces precisamente a la Virgen de Talpa, y que hoy ha multiplicado sus actividades y experiencias porque también tiene una ruta del café. En esa zona de la Sierra Occidental tenemos productores de café muy interesantes que también tienen ya un planteamiento, Mascota de igual manera, y San Sebastián del Oeste, que cada uno prácticamente está muy cercano al otro, y San Sebastián es una maravilla. San Sebastián es un pueblo realmente mexicano. Esa es la postal que quisiera cualquiera tomar, y estoy convencido de que si en Instagram alguien se mete a San Sebastián del Oeste va a haber fotos maravillosas de lo que significa la Sierra de Jalisco, la Sierra Occidental. Hay un proyecto que se ha iniciado en este pueblo mágico, se llama Proyecto Nebulosa, que este proyecto implica un mariposario, un jardín botánico, pero también tiene un restaurante. Este restaurante es una experiencia. Si de las que les he hablado son experiencias que vale la pena reconocer, ir a San Sebastián y conocer este proyecto Nebulosa les va a quitar el aliento. Literalmente tienen toda una producción de elementos locales, desde la raicilla, que es una denominación de origen que sale hoy de una bebida también muy mexicana, que es un destilado muy parecido al tequila, que también sale de un agave, pero es también ancestral, que esta raicilla pues tiene propiedades, además de alcohólicas, dicen que mágicas y que te hacen viajar también, ya lo comprobé, y que vale la pena. Estas rutas que se están generando son precisamente de este poblado o de estos poblados de Talpa, Mascota y San Sebastián a la parte alta de la montaña, en donde logras ver de manera muy artesanal cómo producen esta bebida, y es una maravilla. Pero este proyecto Nebulosa, aparte de que produce su propia raicilla, produce sus propios elementos gastronómicos, es un restaurante de primer nivel en donde trabaja pura gente de la localidad. Es una visión muy clara de lo que significa hoy el turismo inteligente y sostenible, y el cómo poder generar cadenas productivas y de valor en lugar de llegar a agraviar propiamente a su cultura y a su modo de vida. Este lugar se ha integrado de tal manera que todos los trabajadores son de ahí, que todos los productos que tú consumes en los alimentos van y los buscan a la sierra y son proveedores de las propias comunidades serranas, y que al final de cuentas promueven precisamente pues esa sustentabilidad y sostenibilidad para fin de que esa gente se pueda integrar a cadenas productivas. Es una maravilla. Yo les recomiendo mucho, cuando tengan oportunidad, busquen en Instagram, busquen en Facebook Jardín Nebulosa o Proyecto Nebulosa, y se van a quedar impactados no solamente de la belleza, sino del concepto que se tiene. Y estás prácticamente a 45 minutos de Puerto Vallarta. Entonces es un viaje maravilloso en el cual puedes iniciar en Guadalajara por los pueblos mágicos y puedes conocer los pueblos mágicos de la montaña para bajar a 45 minutos precisamente de lo que es Puerto Vallarta, y pues terminar unas vacaciones muy padres en uno de los destinos más importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de sol y playa, como es Puerto Vallarta. Ese pueblito, esa visión del pueblito mexicano que está en conjunto con las playas más bonitas del Pacífico, pero también con la zona de la sierra, pues es un lugar que te enamora y que tiene tantas actividades y tantos contenidos culturales, que es una maravilla poderlo visitar. Quien no lo conozca y esté desde fuera, pues vale la pena poder generar alguna visita. Tenemos una conectividad impresionante por un aeropuerto internacional, a muchos destinos de Estados Unidos, Canadá, obviamente muy bien conectado a nivel nacional. Y también vale la pena decir, cuando son las temporadas importantes que inician ya prácticamente este mes que viene, en la temporada de invierno, pues tenemos conexiones importantes a Londres y a algunos otros países europeos, en los cuales nos permite pues precisamente pues convertirnos en uno de los lugares más atractivos. Eso es en Puerto Vallarta, pero muy cerca de Puerto Vallarta pues prácticamente inicia lo que es Costa Alegre, que vale la pena decir. Toda la parte del Pacífico mexicano es maravillosa.
iniciando desde Puerto Vallarta, y después de 250 kilómetros de costa que puedes recorrer de todo Jalisco, que es la llamada Costa Alegre, puedes encontrar lugares espectaculares. Son lugares prácticamente de fotografía obligada. Conocer Careyes, conocer todos esos espacios, las salamandas y todos los lugares de hospedaje diferenciado, que son más allá de multitud de lugares para la reflexión, lugares para reconocer, lugares para admirar la naturaleza, son playas prácticamente vírgenes, son lugares espectaculares en su gastronomía local, pero también en sus propuestas de cocina de autor, como lo he dicho, porque tenemos hoy ya el recién inaugurado Four Seasons, que está prácticamente en Costa Alegre, y bueno, toda una serie de infraestructura que está generando, pero integrada prácticamente en esos espacios en donde se prevalece primero el respeto al propio ecosistema, y que vale la pena recorrer. Tenemos una excelente conectividad carretera, de manera que por el lado en que tú pudieras llegar, ya sea por Puerto Vallarta o por el lado de Colima, porque son las dos partes para poder acceder a la Costa Alegre, es impresionante poder llegar. Entonces creo que es una experiencia maravillosa en donde puedes descubrir. Tenemos ahí Cuastecomates, que es nuestra primera playa incluyente nacional, en donde precisamente una de sus funciones es dar servicio precisamente a la diversión y sobre todo a espacios de diversión a las personas con discapacidades. Es una playa exclusivamente creada con todos los elementos técnicos para fin de que quien tenga una discapacidad pues pueda también disfrutar de la playa. Así que tenemos para discapacidad motriz, auditiva, visual, y obviamente con todos los aditamentos y con todos los elementos técnicos para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, esa es la Costa Alegre, es un espacio maravilloso, es la jungla prácticamente que tenemos, es esa montaña que besa precisamente a las costas del Pacífico, y que seguramente también quien lo conozca se enamorará de este espacio. Y adicionalmente hemos estado trabajando mucho en esa diversidad que les platicaba de Jalisco, como el epicentro que es Guadalajara. Guadalajara, ¿me escuchan, verdad? Sí, de repente te nos fuiste, pero ya apareciste. Así es la tecnología, de repente me voy, pero regreso. Amenazo siempre con regresar. Bueno, los dejaste súper picados aparte. Bueno, asumiendo que Guadalajara es el epicentro, precisamente la capital de Jalisco, que está situada prácticamente en el centro del estado, tenemos una gran capacidad de movilidad. El gobernador ha diseñado un programa de modernización de carreteras prácticamente en todo el estado, pero no solo de modernización de carreteras, sino también una red de internet que transita prácticamente por todas las carreteras para llegar a todas las poblaciones de Jalisco. Eso es muy importante, porque hoy las experiencias, y seguramente estarán de acuerdo mis compañeros de las agencias de viaje, las experiencias se tienen que transmitir, y hoy traer un teléfono inteligente nos permite comunicar, nos permite estar comunicados, pero también poder replicar y decir estoy en tal lugar. A mí me ha sorprendido mucho cómo hoy la gente, cuando le sirven su platillo en un restaurante y le gusta, le toma una fotografía, inmediatamente lo sube, ya está en Instagram, ya está en Facebook, ya está en cualquier otro de los espacios en donde la gente puede ver qué está sucediendo en otros lugares, y nosotros somos un destino que precisamente tiene esos elementos instagramables, vaya, si el término es nuevo, es novedoso, que te permite tener muchos destinos que precisamente son de fotografía. Y tenemos esta conectividad tan importante de esta Guadalajara, que es el epicentro de muchas de las actividades, como bien todos conocen, y quizá nada más decirles que tenemos elementos culturales muy importantes en una Guadalajara que es tradicionalmente moderna, diría mi amigo Gustavo Stauffer de la Oficina de Visitantes y Convenciones, que nos permite tener una modernidad increíble. Quien no tiene tiempo sin venir a Guadalajara, tal vez se sorprende y diga, wow, o sea, esto es una ciudad en donde hoy que nos permite estar o conocer muchos espacios, te das cuenta de una ciudad amable, de una ciudad bonita, de una ciudad que ha crecido
y una ciudad que propone en el ámbito turístico muchas de las actividades y muchas de las tradiciones también. Tenemos un teatro degollado que es una joya arquitectónica y que vale la pena tan solo pasar a conocerlo, y si hay la oportunidad de ver alguna obra o algo que esté en cartelera, pues es una experiencia que no hay que dejar pasar. Está situado en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, que es uno de los centros históricos más atractivos, más bonitos que tiene el país. Todavía es una joya arquitectónica, y que de ahí, como les comentaba, perdón, voy y vengo, así, en esta, que es lo más importante. En esta visión que tenemos de esta Guadalajara tradicionalmente moderna, muchas actividades, una gran cantidad de restaurantes como capital gastronómica que vale la pena promover. Es impresionante hoy la presencia que tenemos de chefs de renombre internacional, y eso nos da la oportunidad, como les comentaba, de poder diseñar nuestro viaje de una manera regional muy interesante. Estamos también prácticamente yendo hacia el norte con una ruta, la ruta wixárika. La parte de la zona norte de Jalisco es una de las más bellas en sus panoramas, en sus paisajes también, en donde tenemos esa diversidad. Así les platicaba de la montaña, en donde teníamos nuestros destinos de pueblos mágicos, como es Mazamitla, como es Tapalpa, que son parte de la montaña, que son un atractivo interesante para poder estar admirando y disfrutando la naturaleza. La tenemos en el norte de Jalisco, la región más alejada precisamente de lo que es la capital, y en donde tenemos una concentración muy importante prácticamente de nuestras comunidades indígenas de esa región, en donde están los wixárikas o huicholes, como les llamamos, y en donde esos usos y costumbres se dejan ver. Lugares preciosos, unos paisajes increíbles, y tenemos también asentamientos muy interesantes que fueron mineros en el tiempo de la colonia, en donde perdura o prevalece prácticamente parte de esa arquitectura española. Las primeras casas de moneda que se dieron en México precisamente eran en esos espacios, porque ahí eran donde acuñaban toda esa plata y esos minerales que sacaban los españoles, y que es interesante ver cómo se mimetizan con la cultura propia de los wixárikas, y encontramos precisamente esa biculturalidad precisamente del mundo de la visión moderna con la propia cosmogonía de nuestros pueblos originarios. Es una experiencia que vale, es una experiencia más lejana, pero también es una experiencia diferente. O sea, vale la pena porque habrá el turista de aventura, tenemos muchos cañones, muchos desfiladeros, y seguramente para quien le gusta hacer turismo de aventura, pues será el lugar ideal. Pero tenemos también adicionalmente la ruta del sur de Jalisco, que es una ruta que nos lleva precisamente a lugares muy, muy tradicionales, pero sobre todo con rutas culturales. Esa ruta de Juan Rulfo, donde está Sayula, donde están esos espacios, Ciudad Guzmán, Zapotlán del Rey, prácticamente donde está nuestro Parque Nacional del Nevado, en donde es un atractivo muy importante, y donde también tenemos una gran capacidad de generar turismo de aventura. Entonces, hoy hemos ido transitando precisamente en esa visión medioambientalista, a entender que también el turismo tiene que ver con disfrutar precisamente lo que hay como parte de la identidad y de la cultura de las propias comunidades, integrarte a ellas y no esperar de alguna manera que haya grandes desarrollos de infraestructura hotelera, sino más bien tú adaptarte e integrarte a esta cultura de los espacios. Vale la pena decirles que esa ruta de Juan Rulfo es impresionante, es muy atractiva, precisamente esa visión que tuvo uno de los literatos más importantes, no solamente de México, sino para el mundo, como fue Juan Rulfo y el Llano en Llamas, y prácticamente es el Llano en Llamas por el calor que hace en esa zona en verano. Si van ustedes y conocen toda esa ruta, es un calor increíble, pero también un lugar que se disfruta mucho. Su gastronomía propia regional, sus dulces de Sayula, el productor más importante de cuchillos que tenemos, que a nivel internacional precisamente también es en Sayula, y tiene encantos muy atractivos en esa región,
hoy gran productora de berries y de algunos otros productos agropecuarios que ha hecho. Incluso lo platicaba yo, que los únicos 2 vuelos que tenemos a Asia ahora en México parten precisamente de Guadalajara, pero son de carga. Tenemos Cathay Pacific y Emirates que ya vuelan a Guadalajara, pero solamente para carga. El principal aeropuerto que tenemos de carga de valor precisamente es el de Guadalajara, y ha generado precisamente pues todo un gran movimiento económico, porque muchas de las regiones se han ido transformando también, aportándole a convertirse en gigantes agropecuarios. Entonces, te podrás integrar a la ruta de los berries, a la ruta de la uva, que ya se está desarrollando de manera muy importante, y vas generando, pues obviamente, diferenciadores en el ámbito de propuesta turística. Y eso me llevaría a concluir diciéndoles que tenemos 3 campañas que hemos lanzado, estratégicas. Una que es el reposicionamiento de Puerto Vallarta, obviamente como nuestro destino de sol y playa número 1, un destino que pues obviamente o seguramente todos lo conocen. Es un lugar maravilloso que tiene un clima padrísimo, que tiene playas increíbles, que tiene mucha actividad nocturna, que es un destino amigable, que tenemos segmentos LGBT en donde tenemos todo un desarrollo gastronómico, infraestructura hotelera amigable, que permite hoy que ese segmento se haya desarrollado de manera muy importante en parte del destino. Tenemos obviamente una gran cantidad de restaurantes, una capital gastronómica en los destinos sol y playa, y pues en sí te enamora prácticamente el conocer precisamente el cómo se fue desarrollando este gran Puerto Vallarta, y obviamente lo que te puede generar. Hoy estamos trabajando en una campaña que se llama Revive, que precisamente te habla de los protocolos, de la concientización, de qué estamos haciendo para preservar tu salud y obviamente hacer contención ante una situación sanitaria. Tenemos otra campaña que estamos trabajando que se llama No te rajes, que es la que habla de Jalisco como un paraguas, y en donde estamos invitando a todas las agencias de viajes a que se unan, a que participen, y que con mucho gusto haremos contactos, si me lo permites, Carlos, Alejandra, que sean vehículo para fin de poder integrar a todas estas agencias, en donde tenemos webinars que estamos generando precisamente para entender nuestros destinos, para entender cómo poder ofertar en el momento que sea adecuado, y que estamos trabajando de manera muy fuerte. Y tenemos una más que se llama Viaje en Corto, que lo hacemos con los estados de manera intrarregional, como ya les comentaba, que era San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, obviamente Jalisco, en donde diseñamos toda una estrategia con experiencias ya en un micrositio, ya con posibilidades de venta dura, y que nos ha permitido ir subiendo experiencias cada día más. Hoy tenemos detectadas más de 300, 400 experiencias que puedes generar de manera regional, y que sería muy atractivo pues que nuestros agentes de viajes la conocieran, de manera que pudieran saber primero cuál es el fin de la propia estrategia, y obviamente el cómo poder ofertarla en su momento. Son lugares maravillosos, son lugares muy atractivos, son espacios que, como les comento, no sabíamos muchas veces que lo teníamos tan cercano, y que fomenta primero el turismo carretero, pero que también en su momento podemos desarrollar toda una estrategia de conectividad aérea, obviamente buscando a Guadalajara como el epicentro, y que de ahí pudiera dispersarse a diferentes regiones de la zona Bajío Occidente de México. ¡Qué barbaridad! No, bueno, es que en cada punto que decías casi levantaba yo la mano, porque de verdad es que tenemos un estado maravilloso. En cada uno de los lugares que mencionaste, bueno, hay muchísimas cosas que hacer, el sabor mexicano, el sabor de Jalisco, y qué bueno que nos platicaste para que todos conozcan la riqueza de Jalisco, la riqueza de México, y que pues obviamente es un estado representativo de México. Germán, te agradezco muchísimo a nombre de GMS, que desafortunadamente Carlos tuvo más problemitas con su internet,
pero obviamente ha estado presente en toda la plática. Y bueno, pues gracias a GMS y a ti que nos dieron esta cátedra de lo que es Jalisco, de todo lo que tenemos que hacer, porque hay muchísimas cosas que hacer. No nos alcanza una hora para hablar de todo lo que es Jalisco, pero muchas gracias por darte el tiempo, Germán, y pues vámonos a visitar cada uno de esos lugares maravillosos que dijiste. Por carretera es increíble. Yo ya he hecho todas esas rutas que has mencionado y bueno, además de todo, los paisajes son preciosos. Así es. No, pues agradecerle a Carlos que, mira, qué bueno que entraba y salía, pero qué bueno que no estaba en una cápsula lunar, digo, porque tal vez a lo mejor lo perdíamos en el espacio. La tecnología de repente falla, parece sencillo, pero bueno, lo bueno es que tuvimos la oportunidad de agradecerle mucho a GMS, agradecerte a ti y a Luis por ser conducto, y agradecerles a todas las agencias que estuvieron presentes. Espero que podamos hacer contacto, decirles que la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco está abierta para generar esa interacción. Estamos trabajando muy duro precisamente para que, pues, hacer de nuestra industria una industria que vuelva a ser lo que era. Seguramente vamos a todavía transitar por etapas complejas, pero estoy seguro que con su ayuda son parte fundamental. Las agencias de viajes creo que son el vehículo, el eslabón perfecto para poder motivar, para poder organizar un viaje, para poder en su segmento en el que se enfoquen. Tenemos turismo de romance, si se quieren casar, que hoy hay menos gente que se casa, pero bueno, aprovechen los que quieran. Tenemos destinos maravillosos en donde pueden generarse. La Ribera de Chapala es uno de ellos. Tequila se está volviendo un lugar idílico para el tema de las bodas, pero también tenemos turismo de aventura, turismo deportivo, turismo cultural, turismo médico. Bueno, que nos contacten, que podamos trabajar, que podamos traer a los expertos, que escuchemos a ellos como expertos para poder ir redefiniendo en dónde tenemos que ponernos a trabajar con mayor fortaleza, con mayor fuerza, pero seguramente hoy como industria unidos tendremos que salir adelante, y este reto que tenemos, que se llama pandemia, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que superar, y seguro estoy que volveremos a hacer la industria turística tan fuerte a nivel mundial, porque aquí debo reconocer el trabajo que hacen todos para volver a ser lo que fuimos, y estoy seguro que aprenderemos mucho de esta situación. Exactamente, de todo hay que aprender, y quien no aprendió, pues entonces estamos perdidos, porque creo que la industria turística somos muy fuertes y somos muy acomodaticios a todas las circunstancias. Entonces seguramente vamos a crecer, y a crecer mucho más de como ya estábamos, y pues la lección ha sido muy grande, y pues qué bueno que se está reactivando. El botón rojo va a terminar en una semana, un poquito más de una semana ya. El día 13. Pues estará abierto nuevamente. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Germán, de verdad, de tomarte el tiempo para platicar con nosotros, con las agencias de viajes, tanto en México como en Sudamérica. Y pues nosotros felices y encantados con GMS, porque pues realmente personas como ellos están realmente ocupándose de reactivar este turismo en México con su campaña Recorriendo México con GMS. Muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar aquí. Recuerden, el video se queda en esta fanpage para cualquiera que se lo perdió, que no pudo verlo, que lo pueda ver. Y el jueves a las 10 de la mañana tenemos a Zacatecas, precisamente a platicarnos de este maravilloso estado con Eduardo Yarto, el secretario de Turismo. Muchísimas gracias, Germán. Saludos, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.